Adán y Eva no hicieron la voluntad de Dios, hicieron su voluntad. Era fruto apetecible y deseable. ¿Qué es lo que hace hoy en día que mucho hombre de Dios, mucha mujer de Dios caiga? Porque la serpiente, porque Satanás le pone un fruto deseable. Puede ser el alcohol, puede ser el dinero, puede ser las mujeres, pueden ser muchas cosas. Ese fruto deseable. Pero es un fruto que no debemos de tocar, es un fruto que no debemos de agarrar. El fruto que debemos de agarrar es el de vida eterna, es el de la salvación, es el de ser llamados hijos de Dios, creerlo y vivir en lo que Dios quiere que vivamos. Y entonces esperar que ese reino que estuvo en Adán y Eva, lleno de abundancia, se vuelva a restablecer en nuestras vidas. Ay, hermano, ¿cómo es que debo? Este es el caso de una mujer que recibe a un ministro de Dios y le dice: mire, yo le invité a mi casa porque le quiero contar mi vida. Resulta que yo soy una mujer, mi esposo y yo somos empresarios y no levantamos. Hemos puesto X cantidad de negocios y no levantamos. Y cada vez nos endeudamos más y nos endeudamos más y nos endeudamos más. Ya hasta mi casa puse en venta para ver si con la venta liquidamos todas nuestras deudas y ni comprador sale. Y entonces este pastor le dice: mujer, yo lo único que he escuchado desde que tú empezaste a hablar es de quejas. Te has quejado, no has dejado de lamentarte y prácticamente le estás diciendo a Dios: ¿dónde estás, Dios, en estos momentos? Cuando lo que tú tienes que hacer es activar la fe que tienes en el Señor, pedirle perdón a Dios y dejar que Él actúe. Tú no estás dejando que Él actúe. Tú te estás dejando mover por tus preocupaciones. Tú te estás dejando mover en la carne. Tú quieres solucionar el problema, pero el problema lo tiene que solucionar Dios, porque Él es tu Padre. Todos tenemos problemas aquí. Todos tenemos algún tipo de carga, algún tipo de aflicción, alguna preocupación. No sé, el esposo que no se convierte, que es medio terco, duro. A lo mejor la mujer que te pone mala cara que cada vez que vienes a la iglesia. A lo mejor los hijos que no vienen, o si vienen, vienen engañados, o vienen a la fuerza, casi lo amarras a la silla y lo sientes aquí. No sé lo que estés pasando, pero lo único que sé es que esa es tarea de Dios. No es tu tarea, ni es mi tarea. Por eso digamos: venga su reino y hágase su voluntad. Y la voluntad de Él es que nosotros disfrutemos. La voluntad de Él es que nosotros tengamos comunión. La voluntad de Él es que nosotros creamos. La voluntad de Él es que nosotros no dejemos mañana, tarde y noche de adorarlo. Amén. Dice que cuando Adán y Eva se olvidaron de todas estas cosas, fueron expulsados y contaminaron la tierra, contaminaron el mundo, llevando al mundo que hoy somos. No se necesita caminar mucho para ver la sociedad que somos. No se necesita saber cómo está la sociedad. Difícilmente hoy encuentras un lugar donde no haya corrupción. Antes la corrupción solo se decía es del gobierno, pero hoy la corrupción está en todos lados. El que puede robar, roba. El que puede defraudar, defrauda. Nosotros conocimos infinidad de personas que trabajaban para empresas y podíamos ver su deslealtad a la empresa. Y con mil pretextos: es que me pagan poco, es que me explotan, es que los horarios. Y todo hay un pretexto para robar. Todo hay un pretexto para sustraer. Y de alguna manera en esa situación nos ha envuelto a muchos. Y ahí es donde está el peligro, porque vivimos en una sociedad totalmente contaminada. Vivimos en una sociedad que hoy en día
no hay valores, no hay respeto. Antes había respeto hacia las canas, antes había respeto hacia era una mujer. Hoy le toca parejo, hermano. No hay respeto a las canas, no hay respeto a la mujer. Lo he visto cómo las insultan en un trabajo, mujeres profesionistas, cómo les aporrean el escritorio, cómo las humillan, y todos los procesos que podemos ver que puede pasar a alguien en un trabajo, en un negocio. El mundo está mal, el mundo es un caos. La palabra dice que irá de mal en peor. Eso dice la palabra. No dice que va a mejorar, dice que va de mal en peor. Pero Dios quiere que la relación que tú y yo tengamos a través de ese reino de Dios, al venir a nuestra vida, el reino de Dios al establecerse, podemos caminar en medio de la suciedad. Podemos caminar en medio de la inmundicia. Podemos caminar en medio del pecado y sentir la fortaleza de que nos lleva de la mano, es nuestro Padre. Yo cuido a mi hijo, bueno, se me cayó, pero bueno, lo cuido. Digo, a veces pasan las cosas, ¿no? Normalmente lo cuido, hermano. La cosa es que uno lleva a su hijo, no subas aquí, bájalo acá, no te vayas para este lugar. Le enseñamos, no dejes que te toquen, no dejes que te agarren. Dice él que un día una señora lo llamó y que le decía, ven, te quiero mostrar algo, y que él le dijo que no. Y me consta, porque un día en el camión una señora lo quería sentar en sus piernas porque había tanta gente que lo llevaba yo parado. Y pues como no está acostumbrado, pues se me iba, ¿no? Entonces la señora lo llamaba para que se sentara en sus piernas y no quiso. O sea, es una enseñanza que uno les da a los hijos porque uno cuida a sus hijos. Amén. Cada uno de los que estamos aquí somos padres, cuidamos a nuestros hijos. Y los que vamos a ser o van a ser padres como Julio, pues va a sentir también esa necesidad, así como hoy cuida a su esposa, de cuidar a su hijo. ¿Qué será nuestro Padre Celestial? Que nos ha de decir, no vayas por ese lugar, no vayas por este otro porque te vas a perder. No vayas por aquí o no sigas con esta situación, porque esta situación solo te está llevando a estar lejos de mí. O sea, nuestro Padre está preocupado por nosotros. Y su reino establecido en nuestra vida hace que caminemos en una dimensión diferente. Por eso dice la palabra que somos extranjeros en este mundo. Somos peregrinos, estamos de paso, hermano. Muchas veces se nos olvida ese detalle y nos sentimos todavía arraigados a la tierra. Y decimos, es que hay que poner los pies sobre la tierra. Sí, los pongo porque sobre esta camino, porque la gravedad dice que yo camine, ¿no? Pero realmente yo no soy de este mundo. Yo voy a regresar al Padre, porque éramos espíritus, hermano. Y como decía, yo se lo escuchaba, ya no sé ni a quién, pero a alguien se lo escuché que lo dijo, pero sí fue un predicador, y fue hace poco, que nuestro espíritu realmente tiene miles de años. Nuestra alma, el tiempo cronos, nuestro cuerpo tiene un tiempo, 20 años, 30 años, 40 años, la edad que tengas es el tiempo cronos. Pero el tiempo kairos, el tiempo del espíritu que está en nosotros, ese tiene miles de años. Y lo que va a hacer que cuando tú y yo partamos a la presencia de Dios es regresar al Padre, al seno del Padre vamos a regresar. No es tanto que vamos a estar adorando todo el tiempo, sino que vamos a estar en el seno de Él. Él nos vuelve y dice, vente, hijo mío, al gozo de tu Padre. Amén. Y eso es lo que Él quiere de nosotros, que nos dejemos de nuestra vida que llevamos siempre atados al pasado para que tengamos una vida nueva en Cristo Jesús. Los hombres y las mujeres perdieron a Dios y Satanás tomó el lugar de Dios en el corazón humano. Satanás comenzó a controlar los pensamientos, las palabras y las obras del hombre.
El reino de Satanás en este mundo ha hecho de la tierra un lugar miserable y doloroso. Dice la palabra que en Juan 10:10 Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Robó la imagen divina en el hombre. Fue lo primero que hizo. Robó la imagen de Dios en nuestras vidas. Pero en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Mata el espíritu, el alma y el cuerpo para que podamos caer en destrucción, juicio eterno y tormento. El mundo de Satanás es un caos. No es el mundo que Dios creó. Porque una persona le escribía a un pastor y le decía: ¿cómo es posible que Dios permita todo esto? ¿Cómo es que Dios permita que maten a los niños? ¿Cómo es que Dios permite que violen a niños y a niñas? Y realmente la respuesta es simple, porque este mundo no es de Dios. El mundo es del príncipe de la potestad, es del Dios del mal. Ese es el mundo con el que vivimos. Pero si le pedimos al Señor que se venga a su reino, es que su reino se establece en nosotros. Pero verdaderamente yo hago una pregunta: ¿el reino de Dios vive en cada uno de nosotros? ¿Caminamos sabiendo que el reino de Dios está en nuestras vidas? ¿Y oramos sabiendo que somos parte de ese reino? ¿O oramos como si fuéramos del mundo, con esas oraciones del mundo? ¿Cómo oramos al Señor? ¿Cómo le clamamos a Dios? ¿Como hijos o como todavía gente del mundo? Que tengo que pedirle, tengo que decirle, tengo que hablarle porque a ver si algo sucede. Y te tengo una noticia: no va a suceder nada. Va a suceder si caminas con la seguridad de que el reino de Dios está en tu vida, que el reino de Dios es parte de tu vida, que tu corazón late por ese reino de Dios, que sabes que lo inmundo, que sabes que la maldad no te va a tocar, porque el Padre Celestial, que es tuyo y que es mío, no va a permitir, si lo creemos, que caigamos en eso. Amén. Jesús vino para terminar la tiranía de Satanás. El reino de Dios es un lugar donde adoramos a Dios, alabamos su santo nombre y presentamos las peticiones de nuestro corazón. Ese es el reino de Dios. Características del reino, se las voy a decir rápidamente. El reino de Dios es un reino en el cual no hay pecado. Tu vida y en mi vida no debe de haber pecado, para que nuestra oración sea escuchada. El reino de Dios trae sanidad. La muerte vino como la paga para el pecado de Adán y Eva, y la mortalidad hizo que la humanidad quede sujeta a la enfermedad, entre ellos los desequilibrios mentales. O sea, que cuando alguien viene a Cristo Jesús, debe de ser sano, debe de recibir la sanidad. Pueden haber pruebas, pueden haber aflicciones, ciertamente, hermanos, sí. Pero debemos de tener la certeza que el que habita en el reino de Dios le va a tocar la sanidad de Cristo. Amén. Donde se predica el evangelio y hay arrepentimiento, como consecuencia debe de haber sanidad. En Mateo 11, 4, 5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Jesús dijo que la sanidad es una señal de la venida del reino de Dios. Todo esto lo dijo porque Juan preguntó: ¿es Él o vamos a esperar a otro? Y Jesús le dijo: con todas estas señales de que los cojos andan, de que los ciegos ven, de que los sordos oyen, son las señales de que el reino de Dios ha llegado. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Yo fui sanado cuando me diagnosticaron hipertensión y diabetes. Un día me duró la depre, pero dije: no puede ser, Señor, si tú me llamaste no es para que yo me enferme, esto no es tuyo, porque dice tu palabra que la enfermedad no es de ti.
La enfermedad viene como consecuencia del pecado. Por eso, hermanos, mucho debemos de cuidarnos y debemos de cuidar la santidad, porque la paga del pecado es tremenda, hermano. El reino de Dios expulsa a los espíritus inmundos. Jesús dijo en Lucas 11:20, mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Amén. Los espíritus inmundos, hermano, cuando tú llegas a un lugar y tú llevas la presencia de Dios en tu vida y el Padre está contigo, se van. Oras y se van. Solo aquellos que, como vemos en otro pasaje de la Biblia, que decía, en el nombre de Jesús, en el cual Pablo predica, te vas. ¿Y tú quién eres? Le preguntó What's your name? What's happened? ¿Tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí? A él sí conozco, y de Pablo también. A Jesús conozco, y Pablo sé quién es. Pero tú, toma. Hasta con la cacerola le dieron, hermano. O sea, realmente, solo un hijo, cuando lleva el reino de Dios, va a haber liberación. Amén. Cuando un hijo de Dios lleva el reino de Dios, hay liberación. El reino de Dios nos da la vida eterna. Esa es otra característica del reino de Dios. Y el reino de Dios está en nuestro corazón. En Lucas 17, 20, 21 dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está en tu corazón. Cuando el reino de Dios está en nuestro corazón, somos nuevas criaturas. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Comienza a crecer nuestra fe y nuestros pensamientos al ser nuevas criaturas, hasta llegar a ser la fe y el pensamiento de Dios. En medio de este mundo de caos, habita en nuestro corazón un nuevo mundo, un nuevo reino. Ese reino es un reino de amor, un reino de paz, un reino de gozo, un reino de restauración, un reino de sanidad, un reino de poder, un reino de gloria, un reino de vida eterna. Ese es el reino de Dios establecido en nuestro corazón, establecido en nuestras vidas. Hermanos, si yo no te gozas por eso, pues, ¿por qué nos gozaremos, verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. El mayor problema de la humanidad es el alimento, la ropa y la vivienda. ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a comer? ¿Y dónde voy a vivir? ¿Cierto o no? Todos lo sentimos, hermano. Todos los que estamos aquí es nuestra principal preocupación. Y muchas veces hasta pensamos dejar un trabajo no confiando en Dios y diciendo, ¿y qué voy a hacer si dejo este trabajo? ¿Qué voy a hacer si... Sí, hermano, pero eres hijo. Y Dios va a proveer porque ha dicho que le va a proveer. Y todo está en cómo pidamos. Si no tenemos una correcta relación con Dios, si no lo conocemos, si no podemos llamar Padre a Dios ni creer que Él es nuestro Padre, Dios no nos podrá suplir ese diario alimento. Pero si sabemos y creemos que es Padre, Él se va a preocupar por darnos, así como lo hizo en su tiempo cuando creó al hombre. Así los cristianos el día de hoy debemos de creer, obedecer y disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Dios tiene muchas promesas. Tiene promesas de vida, tiene promesas de restauración, tiene promesas de sanidad, tiene promesas de superación, tiene promesas de prosperidad. ¿Cierto o no? Tiene promesas de que te va a dar hijos a los que todavía no tienen hijos. Tiene promesas de que le va a dar una pareja a aquellos que no tienen pareja. ¿Cierto o no?
Dios da muchas promesas, pero esas promesas solo se van a cumplir en la relación que nosotros tengamos con Dios. Si verdaderamente andamos creyendo que Dios es nuestro Padre, nos la va a cumplir, porque eso es lo que Él dice en su palabra. A veces en nuestro afán y desesperación para obtener las cosas y salir de problemas, de deudas, de compromisos, hacemos a Dios a un lado. Pero si oramos en fe y creyendo en nuestro Padre Dios, todos los problemas como son la comida, el vestir, el techo, las deudas, las aflicciones, los hijos, los esposos, la familia inconversa, son tareas que le tocan a Dios. Nuestro Padre, Él lo va a solucionar. Por eso en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces, que tú no conoces. Entonces el Dios de la abundancia, que es nuestro Padre, nos proveerá de todo lo que nos haga falta. ¿Cuál es la labor del enemigo? Distraernos. El enemigo siempre va a querer que nosotros no estemos en comunión con Dios. Siempre nos va a traer cosas y distractores para que nosotros no busquemos a Dios. La solución no siempre es tener un trabajo o tener un trabajo muy remunerado o tener un negocio muy prosperado, porque muchas veces eso nos aleja más de Dios. Tenemos que tener un equilibrio, pero principalmente Dios quiere que Él sea lo primero. Dios no quiere que Él sea lo segundo, Dios quiere ser lo primero. Dios quiere verdaderamente sentirse Padre. Y para que Dios se sienta Padre, Él tiene que ser lo primero, no lo segundo. Entonces la relación con Dios debe ser servirle todo tiempo, buscar agradarlo. Miren, hermanos, yo no sé cómo le estés sirviendo a Dios. Yo no sé cómo andes en tu búsqueda de Dios, pero yo creo que después de cierto tiempo, después de cierto caminar en el Señor, ya no deberíamos de tener las mismas actitudes de andar caminando con falta de fe. Ya no deberíamos de caminar creyendo que somos bastardos. Muchas veces caminamos y pensamos: ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios ve mis lágrimas? ¿Será que Dios me ha escuchado cuando le hablo de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa? ¿Será que Dios, sí, hermano, Dios te escucha? Porque es nuestro Padre. El enemigo es el que siempre te anda queriendo distraer. El enemigo siempre va a querer que tú y yo no caminemos en esa dimensión de Dios. La dimensión de Dios, el reino de Dios, la presencia de Dios es caminar con una certeza que trae paz a nuestra alma, que trae gozo de saber que hay promesas que se van a cumplir. Las promesas de que tu familia se va a convertir, de que la familia se va a restaurar. La promesa de que Dios te va a dar una pareja, de que Dios te va a dar algo que tú le has pedido y que sabe Dios que tú lo necesitas. Miren, yo como padre, yo puedo decir: yo conozco a mi hija, yo conozco a mis hijos, y yo puedo decir: a mí me gustaría un hombre o una mujer con estas características para mis hijos. Pero principalmente le pido que tengan temor de Dios, porque esa es la garantía de que si es un hombre, es una mujer de Dios, la vida de mi hijo y la vida de mi hija va a caminar diferente a que si se entrega a un hombre o a una mujer que no es del mundo, que es del mundo. Démosle fuerte, hermanos. Gracias, Señor. Ya me lo termino. 5 minutos, termino. El tema es largo, como les decía, pero voy a terminar con esto. La promesa que le hizo a Israel.